Està bé, Sí, perquè hi ha hagut un petit ensurt amb aquest mur, no és el de Berlín. Comença a tenir la seva història. No li peguis molt fort perquè encara... Sí. Que si te perdem a tu no passa res, te poden canviar per un altre, però el mur es ca. I el neon també. I un poc més i som enduen el convidat. Sí. Quina història. Per el convidat els ha vist de tots colors. Sí, és vera que ha passat per molta i sobretot en el darrer mes i mig ha viscut una odissea. Una vida ben intensa, a les banquetes, Sí. plena de històries del bar. Bé, avui, Marc, xerràvem l'altre dia de Rubén Bové Rodomuns, però comparat amb el nostre convidat no té res a veure. Rubén Bové crec que va viure la part bona de visitar Amèrica, Sí, Nova York, però avui tenim Antonio Cazorla. Tot un clàssic. ¿Cómo estáis, hombre? Benvingut. Quant de temps? Perquè feia anys que no mos trobàvem. Muchos años. Han pasado rápido, pero Sí. Però tu t'han tractat bé, Ja ho han dit a la redacció, Sí. que te conserves igual. Sí, bueno. Alguna cosita hay, Alguna cosita hay, pero intentamos estar bien. És vera que ara mateix està assegut aquí, però fa mes i mig estaria a Iraq sense saber què passaria quan va esclatar la guerra, ¿no? Sí, pues bueno, pues una de esas anécdotas que te pasa en la vida, y a mí me ha tocado varias, una de ellas es esta. Y bueno, pues complejidad e incertidumbre cuando te ocurre algo de esto, porque, bueno, viajas a un país con unas perspectivas y unas ideas y, bueno, pues luego te encuentras con la realidad que puede ser lo mismo que me pasó a mí en ese país en cualquier otro, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay una situación mucho más generalizada. Sí, perquè tu, la teva darrera experiència com a entrenador vas partir el mes de gener, no?, a Iraq. En octubre. En octubre. En octubre. I te'n vas amb en Vicente Ngonga com a segon. Vicente vino más tarde. Primero fui yo, al cabo de 2 meses, 3 meses vino él. I clar, vos trobau que quan esclata aquesta guerra a Iran, vosaltres estàu allà, a més una ciutat que també posant molt en el mapa amb el conflicte d'Iraq que es Fallujah, ¿no? Sí, estábamos en Fallujah, en el Al-Garma Club. Es una ciudad que está a unos 50-60 kilómetros de la capital, Bagdad, y bueno, se conoce sobre todo porque en todo el tema interno que ellos tuvieron, toda la guerra y todo el tema del ISIS y todo esto, pues bueno, es una ciudad que estuvo muy afectada, ¿no?, por todo el tema de la guerra, ¿no? Y entonces se nota que hubo mucho deterioro y que, bueno, que también es una ciudad que está creciendo, que está en construcción y que puedes observar, sobre todo en algunos edificios todavía, los efectos de la guerra, ¿no? I és això que sembla que ho deixen, no? Els tirs, on ha estat la que dèiem, no? Li varen posar un nom en aquella zona, ¿no? Sí, le llaman el cementerio de los yanquis, porque bueno, Això ja diu tot. sí, murieron muchos americanos ahí. Ahí se hicieron grandes batallas, ahí y en la ciudad de Mosul también, ¿no?, en el norte, en la zona del Kurdistán. Entonces son 2 ciudades muy emblemáticas en ese sentido. Fue duro. No sé, el moment que comença la guerra, comença a sentir-se que han començat a intercanviar missils Amèrica amb Iran, què penses? A quina hora t'agafa? És més al dematí, al vespre, el moment que dius alerta que això està començant alguna cosa molt gran aquí? Bueno, justamente habíamos viajado en avión porque es un desplazamiento largo a la ciudad de Basora. Basora es una ciudad que está entre la frontera de Kuwait y Irán, en una franja muy estrechita, que da al Golfo Pérsico, es la única salida al mar que tiene Irak. Y estábamos en el hotel, concentrados, y bueno, y en esa misma noche fue cuando empezó todo, ¿no? Y bueno, a pesar de todo, las noticias vuelan, iban súper rápidas, ¿no? Y además empecé a recibir también en el WhatsApp muchas llamadas, muchas notificaciones, y bueno, pues una sorpresa, a pesar de que se decía que podía haber cosas y tal, bueno, pues hasta que no ocurre, pues dices, bueno, pueden ser rumores, noticias, pero bueno, luego nos dimos cuenta de que era una realidad. Entonces, bueno, se creó al día siguiente también un poquito una sensación de intranquilidad porque es algo muy grande, ¿no? Y estábamos casi
en medio de una situación y dos países que podía haber afectado todo el tema de lo que eran bombas, misiles o algún altercado militar. Entonces ese momento sí que fue complicado y a partir de ahí ya pues se desencadenó todo, ¿no? Nosotros sí que es verdad que pudimos jugar el partido al día siguiente con cierta normalidad, no hubo ningún problema, pero sí que ya el regreso lo tuvimos que hacer por carretera, unas 7-8 horas hasta llegar a Fallujah, porque ya el espacio aéreo se cerró. I vos trobàveu controls o se podia fer aquest desplaçament normal? Bueno, allí en Irak hay muchos checkpoints en todo el país. O sea, a lo mejor cada 50 kilómetros de carretera, o a veces más o a veces menos, hay los checkpoints y están establecidos de forma normal durante todo el año en todo el país, pero sí que es verdad que cuando ya ocurrió esto nos dimos cuenta de que todavía eran mayores los controles. Pero allí eso se vive de una forma natural, porque de hecho están establecidos hace ya varios años y en todas las zonas del país. I tu ja decideixes en aquell moment partir, no sé si ho xerres amb el cos tècnic, amb la família, que la tens per aquí, però és una decisió que prens, dius, hem de sortir d'aquí? Bueno, no fue inmediata porque no sabíamos exactamente cómo iba a desarrollarse todo, hablaban de 2-3 días. Claro, sí. La misma gente del club y del equipo, hablando del tema, también decían, no, esto va a ser una cosa rápida y los americanos cuando entran saben lo que hacen y va a ser corto. Pero viendo que la cosa se complicaba y que no sabías qué iba a pasar realmente, la incertidumbre que te crea en una situación de estas, pues ya luego ya sí que es verdad que ya pensé en el tema de venirme para casa, sobre todo también, no solamente por mi situación personal allí, sino porque se crea una intranquilidad a la familia, a los amigos que están aquí, que tú no puedes soportarla, porque tú puedes pensar que más o menos estás bien, que no hay inseguridad, que no ves nada directamente, pero la gente que está aquí no vive, entonces eso te crea muchísima inseguridad y luego también era consciente de que si el espacio aéreo estaba cerrado y la cosa se extendía o había problemas internos, porque estos países son todas situaciones muy delicadas, y sabíamos que también internamente se podía desarrollar algo, ¿no? Porque hay muchas milicias proiraníes en estos países y podía haber cosas extrañas. Entonces yo ya empecé a ver con claridad que tenía que volverme y así lo hicimos. Clar, jo me passa per cap, per exemple, com viu ell la situació, nosaltres tenim un amic que està a Dubai, que viu a Dubai, i ja passaven pena, imagina't la família, Toni Cazorla, que devia pensar, perquè és vera que la guerra era als Estats Units contra Iran, però a les notícies deien no, és que hi ha un míssil que ha pegat a Dubai, un míssil s'ha desviat i ha pegat... això se devia tenir en el cap, ¿no? Sí, porque además hoy en día la información... Allí la cadena Al Jazeera y todas constantemente hablaban de esto, y yo tengo compañeros que trabajan en Doha, en Emiratos, en Arabia Saudí, y fíjate, era impensable que en Doha o en Dubái o en Abu Dhabi hubiese explosiones de misiles, eso es impensable. Sí, drones, y esto bombas, estaba ocurriendo y sigue ocurriendo. Y nosotros en Irak sí que es verdad que la cosa empezó más tarde, pero ya estando yo allí y a día de hoy la zona de Bagdad ha sido bombardeada, zonas estratégicas, zonas cercanas al aeropuerto, toda la zona del Kurdistán, Erbil, Mosul, Duhok, Salaymaniyya también, también han tenido problemas y bueno, al final tú dices, no sé cómo esto va a desencadenarse, entonces te crea mucha incertidumbre e inseguridad. Y bueno, al final también decides que, bueno, si no puedes estar tranquilo desarrollando tu profesión y, pues, oye, hay que volverse, si puedes, porque... Clar, això, el retorn com va ser, amb l'espai aeri tancat?
Pues es un poco una odisea, ¿no? era complicado por ese sentido, no había posibilidad de coger un vuelo. Estuvimos varios días esperando porque el club nos aconsejó esperar a ver si había una posibilidad, se abría el espacio aéreo y entonces era más fácil el regreso, pero eso no se estaba dando y entonces al final decidimos hacerlo por carretera, vía frontera con Turquía, porque era la más accesible y además para pasar a Turquía no necesitas ningún visado si eres europeo. Las otras fronteras eran muy complicadas, tanto Arabia Saudí, Jordania, Siria, muy complicado. Siria, sí. Entonces, al final hicimos carretera toda la noche hasta llegar a la frontera norte de Zaho y allí pues cruzamos a la frontera turca y tuvimos que esperar 2 días allí porque los vuelos que conectaban con Estambul estaban llenos, no había plazas. Y nada, ya una vez que pasamos allí, pues buscamos la ciudad que estaba cerca del primer aeropuerto, unos 50 kilómetros de la frontera, y allí pasamos 2 días hasta poder conectar con Estambul y hacer la vuelta. Sí que es verdad que tengo que decir que el club se portó muy bien en ese sentido porque nos preparó todo el viaje. Todo el viaje con chofer de vuelta, porque no es fácil. Hay muchos también checkpoints, pasamos más de 25 checkpoints. En plena noche, además nos pilló una noche de lluvia tremenda, que allí llueve poco. Y luego también, llegando a la frontera, el coche que te lleva no te puede atravesar, tienes que conectar con otro coche que tiene permiso para atravesar. Entonces, una película, sí. Entonces, todas estas situaciones las tienes que dominar, entonces no es fàcil. Però ho comptes amb aquesta Sanfreda, tu en aquell moment també estaves amb aquesta carta? Bueno, tenía cierta intranquilidad por el tema también de viajar de noche, porque todo el mundo te aconsejaba ir de día, porque de noche no sabes lo que te puedes encontrar y bueno, tenía esa cierta intranquilidad, pero era la mejor forma también de viajar de noche en carretera, porque te encuentras menos tráfico y bueno, ya llegas a una hora allí, buena primera hora de la mañana para hacer el cambio de frontera. Entonces al final decidimos eso y la verdad es que, bueno, dentro de la dificultad del viaje salió bien y estuvo medianamente bien organizado, pudimos viajar medianamente tranquilos. Jo això és el que ara justament t'ho he dit, viajamos medianamente bien. Vares pensar que en algun moment això no anirà bé? Bueno, en algún momento tienes esa intranquilidad, porque tú no sabes, allí las carreteras hay tramos que son buenos, pero hay tramos que son muy malos, son muchos kilómetros de carretera para llegar a la frontera norte, atraviesa luego también una zona montañosa, que es toda la zona del Kurdistán, que es muy montañosa. Tú no sabes qué te puede ocurrir por el camino. I anaves tu tot sol o anaves amb en Vicente? No, íbamos Vicente, yo y el chofer, en un coche grande. I Vicente, perquè també els que el coneixem i el veus un tio tranquil, Sí. ell com s'ho prenia? No, iba ¿Con filosofía? No, iba tranquilo. En el fondo íbamos tranquilo, pero siempre tienes esa pequeña intranquilidad, esa duda, porque al fin y al cabo estás en un país totalmente desconocido, extranjero, el chofer no dominaba nuestro idioma, el inglés, por ejemplo, que nos podemos defender, entonces todo se hacía más complicado. Y bueno, pues siempre tienes esa sensación de que, bueno, ¿qué pasa si te paran por mitad de carretera y no sabes lo que te encuentras? Això és el que per aquí, perquè... Pero, bueno, afortunadamente eso no ocurrió. Yo creo que era más una sensación nuestra que la realidad, pero la situación te hace pensar ese tipo de cosas, ¿no? Pero la verdad es que el viaje, dentro de lo complicado que era, salió bien. Perquè la població d'allà la veies més tranquil·la que vosaltres? O? Sí, ellos hacían vida normal. Que és això, que ja Ho estan tenen acostumats. interioritzat. Ellos esto lo ven diferente a nosotros. Nosotros no estamos acostumbrados a absolutamente nada de esto, ni algo parecido. Pero es que ellos están acostumbrados. Que pase un misil por encima y tú lo veas pasar, o que caiga en un sitio y se vea fuego, o esté ardiendo, lo que sea, o destrucción, pues la verdad es que... Malauradament ho tenen molt assumit. Sí, no hauria de ser així, perquè... Porque además vienen de muchos años también en ese país que han tenido unos conflictos bélicos tremendos. Entonces ellos los veías en el día a día con total normalidad y tranquilidad. O sea, y creo que a día de hoy sí, igual, ¿eh? O sea, I per ells el futbol què suposa? Com una manera d'entretenir-se? Ho viuen en la passió que tenim aquí? O... El fútbol para ellos es la vida. Porque... Molt més que aquí, molt més passional que aquí.
Bueno, aquí también hay mucha pasión, Sí. lo que pasa es que es distinto, pero es que allí básicamente hay fútbol, no hay otros deportes, pero la gente se tira por el fútbol a muerte, hay muchísima afición, los campos, va mucha gente a los campos, se vive todo por la calle, tú notas que hay una vida de fútbol en la calle, lo que es la calle, y la verdad es que incluso a nivel social de alto standing, todo está entre lo que es la política y el fútbol, ¿no? Te das cuenta del poder que tiene el fútbol en todos los países del mundo, pero en esos sitios también muchísimo, ¿no? Clar, és vera que ens has comentat abans de començar el fet que els propis polítics contribueixen, no, en els equips de futbol directament. És com si aquí diguéssim que el president del govern posa Aquí nosaltres teníem en Jesús Gil o en Ruiz Mateos, que va arribar a eurodiputat, però comparat amb això no... és un joc de nins amb el que hi ha allà. Sí, bueno, nosotros en nuestro club en concreto, el dueño del club es el presidente del Parlamento iraquí, o sea, una persona con un poder político enorme, ¿no? Ara traslladant que no Francino Armengol, ara president de Mallorca, Sí, presidente de Mallorca. Sí. Otros equipos tenían otras situaciones, pero el nuestro en concreto era esa situación, su hermano era el presidente del club, entonces, bueno, es un club allí muy focalizado también por este hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también le daba una característica especial a lo que era el club, los objetivos, el trabajo en el club y todas estas cosas. Además, un club nuevo, porque este club tiene 5 años de historia, era su segundo año en Primera División y con unos objetivos y unas pretensiones altísimas. Entonces, claro, todo viene derivado de quién es el dueño del club también. O sigui, ho volien aconseguir ràpid, no? Els era Sí. igual que només tingués 5 anys, no volien un marge de creixement. No, ellos... Volien aquí i ara, volen guanyar. Sí, sí, porque está la imagen de una persona que tiene un poder en el país tremendo, ¿no? Y eso en esos tipos de países todavía tienen una relevancia total. I com és, a banda del futbol, el dia a dia en aquest tipus de país parlant dels drets de les dones, de poder sortir, de conduir, de la manera de conduir que parlàvem ara. Com és un poc el dia a dia allà? Bueno, pues al final es muy parecido a nuestro mundo, con otros condicionantes, porque, bueno, sí que ves mucha vida en la calle, muchísima vida en la calle. Por ejemplo, Bagdad, la capital, es terrorífica para ir en coche porque puedes tardar 2 horas en atravesarla, no sé si son 15 o 16 millones de habitantes, es un monstruo de capital y además que allí se vive mucho en la calle. O sea, allí ves una vida en la calle, se come en la calle, todo está en la calle, todo está en la calle. Entonces hay una vida, unas relaciones constantes, o sea, es brutal, es brutal. Pero al final son gente que quieren vivir, que quieren ser felices, que quieren disfrutar la vida a su manera, a sus formas, con otro tipo a lo mejor de mentalidad o de costumbres, pero tienen familia y se cuidan de los hijos y una relación y una forma de vivir pues normal. I tu que dus els tant d'anys, has estat a Egipte, Aràbia Saudita, has vist molt l'evolució dels governs allà, dels països, en comparació de quan vas arribar a ara? Sí, I que m'imagino que cada país té una connotació diferent, no? No és el mateix Egipte que Aràbia Saudita que Irak. Por ejemplo, Egipto, yo llegué después de la revolución que se hizo de Mubarak, y allí en Egipto he pasado varios episodios. Primavera árabe, que es lo que dice. Sí, la primavera árabe, luego también viví unas elecciones allí cuando entraron al poder los hermanos musulmanes, luego hubo otro cambio político y entró Sisi, el militar que ara... Tens per fer un parell de llibres. Sí. Jo crec que ja el devo escriure, perquè mare meva. Toda esa evolución, porque yo en Egipto he estado 5 años, la he vivido, ¿no? Arabia Saudí, sobre todo, que es donde más tiempo he estado, la evolución es brutal. O sea, yo llegué en el 2014 y la Arabia Saudí de aquel año a ahora no tiene absolutamente nada que ver. Però és vera que el règim polític no ha canviat, o sigui, ha evolucionat més la societat. Claro,
que tener en cuenta que el hijo del nuevo rey de Arabia Saudí, el príncipe, pues no sé si no llega todavía, me parece, a los 30 años. Son gente que ha estudiado, que ha vivido fuera, en Nueva York, Claro, en o Estados otras Unidos, culturas. tal. Entonces, ellos han propiciado un poco el primer cambio. Y tú lo notas enseguida, porque yo cuando llegué existía la policía religiosa, la Motagua, tenía más poder que la policía en sí. Estaban por todas las esquinas de las ciudades. Fort, això ja te... Entonces, controlaban todo. I te podien aturar per Sí. De hecho, ha habido gente extranjera que a lo mejor, sin saber un poquito cómo funcionaba el tema allí, pues a lo mejor ha cogido en el coche y ha llevado a una chica para llevarla a un compound o a un trabajo y tal, los han parado y los han detenido, porque eso estaba prohibido. O sea, tú no podías llevar a una mujer en el coche si no era o tu mujer o familiar tuyo directo. Entonces, todo eso ahora no existe, porque al cabo de un par de años esa policía religiosa dejó de la noche a la mañana, desapareció. Y bueno, la mujer hoy en día puede conducir, puede hacer deporte, puede ir a un gimnasio, puede ir a cualquier instalación deportiva, puede hacer deporte. Yo he visto que se han celebrado conciertos de rock and roll en Riyadh. Eso es una cosa impensable. Entonces esa evolución, eso hoy en día no tiene nada que ver con el Arabia Saudí que yo me encontré cuando yo llegué. I tot en 10 anys, realment. No és que diguis que han passat 200 anys, no. Que l'evolució està molt ràpida. Ha sido rapidísimo, y las ciudades también, el cambio que han dado las ciudades. Por ejemplo, Riyadh hoy en día, es que yo creo que ha doblado la población, o estaban... La idea era doblarla. Y el Riyadh que yo conocía, el que hay hoy en día, Clar, crescut a nivell d'infraestructures... Es una brutalidad. Entonces es un país que se ha abierto muchísimo. El tema de las visas, antes tenías que ir a Madrid a solicitar a la embajada de Arabia Saudí en España el visado, tardaba 2 o 3 días, en fin. Hoy en día tú vas llegas al aeropuerto, sacas una visa de turista y entras. Entonces todo este tipo de cosas que se han ido abriendo y que se van a abrir más porque es inevitable, pues en poco tiempo va a seguir evolucionando. I al final sembla que el país ha evolucionat com ho ha fet la Lliga, no? Sí. Amb l'arribada de superestrelles, allà, Cristiano, però al final és vera que sembla que han anat de la mà, ¿no? Sí, es que una cosa lleva a la otra. Sí que es verdad que en Arabia Saudí antes de esto, pues sí habían habido jugadores brasileños, técnicos brasileños, sí, o técnicos de mucha fama que habían ido a probar allí, porque ellos siempre se han interesado por traer talento de fuera, para cualquier cosa, para el deporte, para cualquier cosa de medicina, de ingeniería, de educación. Anava a cercar, sí, com sí, qüestió de dobbers, no, sí, lo mejor, els hi sobra, lo mejor. Van a cercar el millor. Pero poco a poco ellos han ido mejorando muchísimo eso, incluso las instalaciones, los técnicos del fútbol base, hay cantidad de técnicos extranjeros trabajando en fútbol Moltes base. acadèmies s'han fet allà, Muchas no? academias, y este último cambio ha sido brutal. Pero ya anteriormente ya existía un potencial donde ellos han intentado adelantarse a esas situaciones que a lo mejor en otros países no se dan. Ellos sí que han utilizado muchísimo los técnicos extranjeros, el conocimiento extranjero, para meterlo en este caso en el fútbol. Y eso se nota porque tú te encuentras ya con chavales jóvenes que ya tienen una educación deportiva distinta a la de antes. Y eso no es fácil en un país árabe, porque hay que pensar que allí el hecho del deporte estava també muy coartado por la mentalitat que havia. Sí, Toni, ens deies que ha evolucionat a nivell de futbol base els joves i que hi havia també un cert condicionant. No sé si és a nivell de societat, de religió, que també a l'hora de fer esport es limitava, o sí, quin era el motiu? Sí, es que todo ha ido un poco de la mano. Si tú abres el país, se abre todo. Entonces, hoy en día las instalaciones son espectaculares, los campos están espectacular, los campos de entrenamiento están espectaculares, los gimnasios, las zonas médicas, todo en general en todos los equipos han avanzado muchísimo y hay cantidad de gente europea trabajando, fisios, médicos, ATS, preparadores físicos, entrenadores de porteros, analistas, entrenadores. Però... I a més ells s'estan preparant pel següent Mundial, sí, perquè enguany se fa la següent edició 2030, seran ells ellos hicieron todo esto a 10 años vistas, o sea, han empezado a trabajar antes, entonces porque su objetivo es el Mundial suyo.
Clar, a veure que ja en el Mundial passat van veure quan se van encarregar a Argentina, Sí. que Sí. semblava que era... però és No, que... pero claro, la gente por desconocimiento, tú hablas de la selección de Arabia Saudí y dices, bueno, piensas con la Arabia Saudí que jugó aquí o en el Mundial de Estados Unidos. Jo o recordo, aquí, sí, quan era petit, el Mundial del 94 pero no era el mateix. No tiene nada que ver. Clar, és per ¿me això, entiendes? que ha evolucionat molt més. Claro, entonces, además ellos en ese Mundial yo creo que pillaron de la mejor generación de futbolistas que han tenido allí. Entonces era una selección muy competitiva. Ahora han tenido que hacer el cambio, también pensando en que se ha acabado una generación de futbolistas muy buenos y también para enfocar el cambio generacional que les tiene que llevar a jugar su Mundial, y han bajado un poco el nivel en ese sentido, porque bueno, o sea, al final dependes también de que en unos momentos dados tengas una cantera de futbolistas buenos, y pasa en todos lados, pasa aquí en España, pasa en el Madrid, pasa en el Barça, pasa en todo, ¿no? Entonces ellos están ahora en ese proceso, pero en concreto cuando jugaron el Mundial de Qatar tenían una selección con top. Para lo que és su nivel, jo crec que la mejor anyada que tenien. I trobes que aquesta arribada que comentava en Marc d'estrelles, en Cristiano i de més, els ha afavorit, els ha potenciat o ha tapat un poc el creixement i el talent d'allà? Es un poco una contradicción, ¿no? Porque Claro. ellos tienen necesidad de potenciar mucho todo lo que es el fútbol base y la gente joven para que pueda mejorar y tener nivel competitivo y prepararse para ese mundial, pero al mismo tiempo lo que es la primera división está llena de los equipos juegan prácticamente europeos, sí, con sí. jugadores extranjeros, juegan uno o dos saudíes, entonces esto dificulta mucho la idea esa, pero claro, buscar el equilibrio, el término medio entre una cosa y lo que es promocionar su liga, su país, su imagen, pues es muy complicado. Clar, perquè fins i tot aquí s'havien comprat els drets de la Lliga Sí. de l'Aràbia Saudita, se podien veure partits, però clar, el fet de dur Mané, Firmino, al final tu estàs tapant involuntàriament la progressió de... Si ara recorden, N'Golo Kanté se'n van allà... I tenim el cas d'en Gabri Veiga. Sí. Un tio amb 20 anys se'n va jugar a Ara és veritat que ha Saudita. fet el camí, ha tornat, però va... Clar, això també és... Deien, no, és que se'n va a Aràbia Saudita, ja s'ha acabat la seva carrera. No, hoy en al día. final és molt jove, ha tornat, ara està a Sí. Porto. Està, no? Hoy en día ese camino Claro. de ida y vuelta está abierto y con mucha ligereza. O sea, Clar, sí, sí. I també a nivell d'entrenadors. es que si tú miras también los entrenadores que están entrenando allí, pues te das cuenta de que no solamente son futbolistas, es que también hay entrenadores tops que están allí y que hoy están allí y mañana están aquí. O sea, en ese sentido se ha acortado mucho la distancia en todos los sentidos. També és vera que poden dir que tenim el tècnic més experimentat i que, Sí, un més, dels pioners que més bé coneix la Lliga d'Aràbia Saudita. Clar, perquè el que volia... A veure. Sí, una de les coses quan varen dir de tenir-te aquí era com neix el moment en què a tu te surt l'oportunitat, tu entrenaves aquí a Espanya, i partir cap allà. No sé a partir d'aquí, quina persona, quin instant produeix tot això. Bueno, es todo una cadena de hechos que al final nunca piensas que pueden ocurrir y ocurrieron, ¿no? Yo había trabajado con Juan Ramón López Caro en el filial del Mallorca un año porque estuve con él de asistente porque a media temporada Troviani tuvo que dejarlo, yo estaba en el juvenil, subí y... Tenies un parell que varen ser bons, en aquell Mallorca B. Sí. Miquel Àngel Mollán, Ivan Ramis... Sí. Uf, había una colla. Luciano Vecchio, bastant bé. Luciano Vecchio, Sí, habían... Bueno, yo he tenido la suerte de estar muchos años en la cantera del Mallorca y he visto pasar Albert Riera, Toni González, bueno, podríamos empezar a hablar y siempre te dejarás a uno porque fueron unos años donde el Mallorca invirtió muchísimo en cantera y la verdad es que salieron muchísimos futbolistas, había muy buen nivel. Entonces, a raíz de ahí, posteriormente yo tuve la ocasión de irme con Juan Ramón al Levante como asistente. Estaba también Juanjo Maqueda, éramos dos asistentes. I bueno, me acuerdo que... que... sí, però tu no l'has vist jugant, en Juanjo Maqueda. Jo m'agafo un fora sec. I en Rubiales. En Rubiales el Barça tenien jugant. Rubiales lo tuvimos de jugador. En lateral I izquierdo. que ja apuntava maneres. Sí, bueno,
Él no era titular porque el titular era Hart, el irlandés, Sí. pero tuvo una lesión de rodilla y entonces él en esa posición fue el que tuvo que jugar más minutos, ¿no? Incluso fui a una inauguración de una peña suya, que Pundonor Rubiales, allí en Valencia. Sí. Entonces, a raíz de ahí, pues a la siguiente temporada, creo, 2 temporadas más tarde, salió una oportunidad le salió a Juanjo Maqueda una oportunidad de ir a entrenar a Egipto. Él nunca había hecho de primer entrenador, entonces ya teníamos una relación del Levante y bueno, me pidió a ver si podía ir a ayudarle, a echarle una mano, porque él no tenía esa experiencia como primer entrenador y necesitaba, pues, alguien de confianza. Pues me lo propuso y en ese momento yo estaba libre i nada, pues empezamos esa aventura en Egipto. Però quan arribes a casa i dius que me'n vaig a Egipte. Bueno, es que estas cosas ya me quedan muy lejos, ¿no? Casi ni me acuerdo lo que debió ocurrir, pero sí, porque además también en Egipto había pasado lo de Mubarak, sí, que estaba la cosa muy también reciente, y tú dices, Egipto. A mí incluso cuando me se propone, digo, pero ¿qué hago yo allí? ¿Qué voy a hacer, no? A ver, las pirámides. ¿No? Perquè vas a jugar, l'equip era Alexandria, ¿no? Sí, sí, era el Ittihad Sakandari de Alejandría. Una ciudad también muy mediterránea, también fue fácil porque es una ciudad muy mediterránea, el mar enfrente, vivíamos enfrente del mar, en la Corniche, una Corniche de 30 y pico kilómetros con 7 carriles para un lado, 7 para otro, una ciudad también muy poblada, pero bueno, nos daba cierto aire, por lo menos a mí, mediterráneo. Para mí el mar es muy importante, porque la vida tiene otro aroma, ¿no? Sí, sí. Cuando no ves el mar y estás en una ciudad interior, todo se hace más difícil. Y bueno, pues esa fue mi entrada en el extranjero y en el mundo árabe, y a partir de ahí pues ya se desencadenó todo lo demás. I ara, també ho hem comentat abans, el fet de, justament, quan estàs a l'Aràbia Saudita, que comença el boom dels fitxatges, i te substitueixen per un tal Steven Gerrard, no? Sí, així, no, vinga, no me sap greu. Sí, però crec que ahir va pesar més el nom d'ell com a jugador que el currículum que pogués tenir a una banqueta. Bueno, quina experiència tenia? Ante eso uno no puede luchar, hay que ser coherente, ¿no? No, ¿Te va a saber greu aquella... Bueno, es el fútbol, son las circunstancias, o sea, el que está en este mundo sabe que pueden ocurrir cosas. Ja, però és veritat que no duies un any allà, tu tenies una experiència darrere. Sí, sí, yo ya había estado además en Etifak, que era el club en concreto, ya había estado en el 2019, 2020. O sea, yo ya conocía al club y me conocían a mí. Entonces, bueno, yo acabo la temporada, la verdad es que fue muy bien porque conseguimos todos los objetivos que se habían propuesto, no podíamos llegar más arriba, y yo también he tenido una relación muy buena con el presidente, el vicepresidente, pues ya nos conocíamos de la anterior etapa, y bueno, al acabar la temporada no se sabía muy bien el club qué línea iba a coger o le iban a obligar a coger. Aquí está el tema. Porque allí al final los clubes también dependen de las decisiones, en este caso, del poder político, ¿no? Y bueno, me dijeron que la situación era la siguiente y que si les podía esperar 2 semanas, porque la idea de ellos era pues, que yo siguiese con el equipo. Y bueno, pues les dije que sí, evidentemente. Esperé 2 semanas y a los 13, 14 días ya me llamaron y me dijeron, mira, Antonio, pasa esto, entra una nueva situación en el país, el club no se ve afectado directamente, pero sí indirectamente por esta decisión, porque viene a través del ministro de Deportes saudí, y bueno, pues oye, pues es perfectamente entendible, o sea, yo lo entendía perfectamente. No era un tema de meritocracias o de gusto, era un tema de que, bueno, que había que apostar por otra cosa, otra imagen, otro nombre, porque el país entraba a nivel deportivo en otra dimensión. Entonces, ante eso, pues tienes que aceptarlo. El senyor que decidia justament devia ser del Liverpool y va dir, mira, como si fos un cromón, Steven Gerrard. Hay muchos clubs ya en Inglaterra que la propiedad son saudíes. Entonces, la influencia de la Premier League en el fútbol saudí también es muy directa y bueno, City también. Sí, y se dio esta circunstancia, entonces, bueno, pues
Yo ya busqué otra alternativa. La verdad es que sigo teniendo contacto directo con ellos muy a menudo y la relación es buenísima. Pero bueno, en el fútbol ocurren estas cosas y son decisiones y cambios de idea, de política, de organización o de estructura de lo que es la línea deportiva o el merchandising o la publicidad que se le da a todo, porque eso es una cosa conjunta, porque el fondo de inversión que compró esto era el propio gobierno. Le preguntaron por el presupuesto era ilimitado. Les palabras textuals. Sí. Presupuesto... No, és que allà tenen, que sempre m'ho diu mon pare, presupuesto... quan xerra d'això, diu, allà tenen una maquineta que fa així, sí, que té un petroli y... Por ejemplo, hay un club, el Cadesilla, que es un club de Daman también, que es un poco inferior a Ettifaq por historia y por recursos, lo compró la compañía Aramco, que es la segunda compañía más importante del mundo, la petrolera Aramco. Bueno, pues... el otro día me comentaban, ha hecho un cambio el club brutal también, porque bueno, al final contrataron a Michel González, el entrenador, ahora hay otro entrenador inglés, en fin, toda la estructura del club, todo lo que es la formación de ese club se ha transformado totalmente, no te puedes imaginar la cantidad de gente que hay trabajando en el fútbol base y en el club. Todo enfocado un poco de una forma empresarial, más que deportiva, ¿vale? Pues el presupuesto de ese club, que es una barbaridad. No podemos imaginar, ¿no? Porque basta que penséis lo que cobra Nacho, el jugador del Madrid allí. Sí. Pues creo que supone 2 días de producción de Aramco. 2 días? Sí. Todo lo que es el club. Durant un any, no? 2 días? Sí, 2 días. Sí, Nacho, jo crec que se van xerrar de xifres de 10-12 milions nats a l'any. Entonces... Això és Nacho, que després el que cobraria Michel o l'entrenador que tinguin ara... Estamos en otra és un altre nivell. Estamos en otra dimensión, ¿no? Que no quiere decir que todos los clubes estén igual. Clar. ¿Vale? Hay baremos perquè ja distintos. s'estableix, el fons aquest d'inversió del govern distribueix el dobbers entre els clubs, s'estableix un límit salarial o quin és el model de competició que s'estableix allà? O cadascú que se cerqui? No, sobre todo los 5 o 6 clubes más importantes han estado participados, han participado casi no diría a lo mejor el 100%, pero sí el 90% por este fondo, que son los que más repercusión tienen y más poder tienen. Que sería el Nasar, Al Hilal, Al Ittihad... Sí, el Cadesilla también se vería afectado por la empresa esta, el Ali también. Sí. Y no sé si me dejo alguno más, pero hay 5 o 6 clubs que son sí, porque los de fitxatges y siempre van en el mateix puesto. Sí, claro. Y bueno, y luego ya entra otra fase de clubs más medianos, con otro tipo de aportaciones y de posibilidades financieras, y luego ya está una última parte final, que ahí ya son clubes que tienen más problemas. Pero todos reciben. Lo que pasa es que a distinta escala, no puedes comparar el Hilal. El Hilal es el club más importante de Arabia, pero es que además también de Asia. Ha ganado la Champions de Asia un montón de veces. Entonces, claro, no puedes comparar ese tipo de estructuras deportivas y de club con uno de media tabla. Per exemple, ara pensava, com és d'important, per exemple, el canvi que ha fet Benzema de l'Al Ittihad a l'Al Hilal? Ittihad ganó la Liga con Benzema, pero normalmente la gana el Hilal. Deien que Cristiano també havia intentat frenar fitxatge o alguna cosa així, no? Bueno, sí, supos que el que volen és mantenir un equilibri d'estrelles perquè hi hagi certa igualtat i certa emoció, ¿no? Sí, pero al final si un club se encapricha con Benzema y está en Ittihad, al final, si el jugador quiere, acabará en Hilal, porque le van a dar el doble, si es necesario. Entonces Benzema, digamos que ha cubierto una etapa en Ittihad y bueno, pues le habrán tentado con otra opción. Y además también deportivamente, pues igual han considerado que en ese momento ya era el momento de cambiar a Hilal porque te ofrece otras cosas deportivas superiores que Ittihad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se mueve un nivel ja que se nos escapa a todos de las manos. Sí. Són no, i el que deien, que volen també dur jugadors en actiu, han xerrat amb Vega, però sempre hi ha el run-run, no sé si s'arribarà a fer de la mega oferta que li volien fer en Vinícius.
Eso siempre ha estado en la mesa. Y me acuerdo el año de Messi. Sí. Sí, a veure que era una de las era opcions. ya, me moriría y al final... Messi le pusieron todo lo que había. Y allí se hablaba mucho y yo me acuerdo de una entrevista que me hicieron aquí, en un diario de aquí, lo dije, digo, la sensación es que Messi va a venir a Arabia. Lo que pasa es que no vino a Arabia porque él no quiso vivir en Arabia. Clar, és que jo crec que això va pesar molt, no? Sí, perquè jo crec que arriba un moment que ja no estan per tot bé, No. o sigui, que te paguin 30, que te paguin... És que no ho sé. Me'n vaig a Miami amb una vida... I tu viu... No el coneixem en Messi, evidentment, però no és una persona que jo trob que s'adapti fàcilment a un context No, cultural él- i de vida, s'estima més en Miami, més tranquil. Él més estuvo en feliç. Arabia, lo llevaron por todo, I de- ha estado varias veces, Para entonces la habrá vida. visto todo y habrá evaluado, y me imagino que también la familia, la mujer, los hijos, pues habrán, Antoni l'haurà dit que... habrán dicho, oye, mira, pues preferimos lo otro. I tot el que hi ha darrere també, màrqueting, publicitat, ja no que generi Messi, sinó el que li han promès els propers 10 anys, acord amb la beguda Prime, Sí. ara trauràs tu una beguda per tu, Adidas Sí. serà la imatge de la No, ja són plans a Al final gran escala. yo creo que ganan más casi de lo otro que, Sí, que sí, sí. el contrato que tengan como jugador. Le ha pasado a Cristiano también. Entonces, y Benzema, es que... Pero bueno, ya ahí ya son decisiones también donde a esos niveles la familia también seguramente, en el caso de Messi, pues le dijo, mira, nosotros preferimos vivir en este otro sitio. Entonces, normal. I volia també saber, ja més a nivell general en aquests països, un dia a dia d'entrenador, clar, tu per exemple, t'has de desenvolupar, tenir un element indispensable, un traductor, un intèrpret allà, no? Per comunicar-te, perquè n'hi ha que ni entendran l'anglès. Sí, O sigui que... normalmente siempre hemos... Com és el funcionament d'un dia a dia, d'un entrenament, de dia de partits, relacionat amb plantilles d'allà? Bueno, normalmente siempre hemos tenido un traductor, ha habido veces que no, y nos hemos tenido que manejar en inglés. ¿Eh? Es verdad que no todo el mundo habla inglés allí, pero bueno, hay bastantes jugadores que sí que hablan inglés, porque ya allí el inglés está muy establecido también en la cultura, en los colegios, en todo esto. Entonces, bueno, pues a través de alguien del club, bien sea el manager o alguien que habla inglés o lo que sea, pues te ibas defendiendo. Para lo que son entrenamientos, prácticamente yo manejo un poquito de árabe básico para lo que es el entreno, y con eso te defiendes, ¿no? Otra cosa es que tengas que dar una charla muy específica o lo que sea, pero para el día a día te defiendes. Y luego el día a día, pues incluso en esos países trabajas todo el día, porque normalmente durante el día se entrena cuando se va el sol, por las temperaturas que hay, entonces la gente cambia un poco el ritmo de vida, por la noche está más tiempo despierta, se acuesta más tarde, y durante el día hasta las 12, la 1 del mediodía Ningú surt de casa. no llames a nadie por teléfono porque no te cogen el teléfono. Entonces, bueno, al final acabas un poco pareciéndote al ritmo de vida que llevan ellos, pero sin extremarlo tanto, porque al final tú intentas hacer tu ritmo de vida, te levantas temprano, pues desayunas, si tienes tiempo para hacer gimnasio o deporte lo haces, si no, pues ya empiezas a preparar el día a día, el entrenamiento. Entre que tienes que preparar el entrenamiento, entre que tienes que ver los equipos rivales, entre que tienes que ver el partido que has jugado del equipo, el último partido, para analizarlo, para sacar cortes, para futbolistas, para esto, lo otro, te pasa el tiempo. Estás todo el día trabajando, luego llegas al entrenamiento también con 2 horas de antelación, preparas todo, entrenas, acaba el entrenamiento, siempre te queda alguna cosa allí por hacer, Claro, o charlar sí. o lo que sea, y cuando llegas a casa te has comido todo el día. Y luego ya hablar con la familia, es que no te queda mucho más. Y los futbolistas tienen día de descanso, pero los cuerpos técnicos Ya. no descansan, porque es una rueda. El día de descanso lo utilizas para adelantar trabajo y para preparar la semana. Y si hay viajes y concentraciones, pues ya ni te digo. O sea, al final, yo personalmente lo hacía también cuando estaba aquí, pero bueno, de una forma un poco distinta porque estás con la familia viviendo. Claro. Allí no. Entonces allí es todo trabajo, trabajo y trabajo. Tampoco puedes hacer muchas cosas más durante el día porque como no te vayas a un centro comercial, en la calle te asate calor. Sí. Y tampoco hay una vida extraordinaria. Pero bueno, te enfocas a intentar, pues eso, tener todo organizado, todo preparado y sobre todo adelantándote a
a lo que es los equipos, la competición, y siempre estás pendiente de coger los detalles, de ver más partidos y de estar al día. I clar, hem repassat tota la part asiàtica, hem parlat del Mallorca, del Llevant, falta la camiseta que està darrere seu. Sí, perquè clar, quan jo pensava en Antoni Cazorla, el primer pensament que me ve en el cap és un nom i és un equip que és Guernica, que és el penúltim ascens que va aconseguir l'Atlètic Balears de categoria, el darrer va ser Tudelano 2010, l'anterior 2008, amb tu de la banqueta contra el Guernica, l'estadi balear. Sí, Juny claro. de 2008, en Marc no havia nascut encara. Sí, ha pasado mucho tiempo. Bueno, fue un día muy bonito, muy especial para todo el mundo, para la afición, para los jugadores, para los directivos, para el cuerpo técnico, para mí, para mi familia, para todo el mundo, porque, bueno, había mucha expectación, muchos años que el Baleares no había conseguido ese ascenso, en ese tramo muchas dificultades. Què us voy a contar? Està en la història. Perquè s'etapa just abans de que arribés la propietat de l'Ocursac i se fes aquella inversió. Sí, la de Cunham Partners. Yo cuando entré, Matías lo que potenciaba un poco el club era Matías Kuhn, ¿no? Entonces ese fue un día precioso. Además me acuerdo, el estadio estaba con muchísima gente y bueno, se dio todo de una manera también para disfrutarlo. Costó un poco, porque nos costó llegar, pero sí que la sensación es de que lo íbamos a conseguir, porque el partido me acuerdo que lo llevábamos siempre controlado, habíamos tenido ya ocasiones y la cosa parecía, lo que pasa que el S'hem baloncito... de recordar partit d'anada 0-0 Sí. i anava a la pròrroga. Sí, Aquí a la tornada. pero al final fuimos superiores y fue un momento precioso. Sí, de esos momentos que te quedan. I clar, deia que tenia aquests records, no? Ha d'anar a fer un variat de Som Malferit per recordar, no, aquell moment. Sí, perquè hi ha una fotografia, una panoràmica molt guapa allà en el bar de Som Malferit, que és aquella escena, no, un moment del partit, que jo estava per allà també a baix, fent de camp d'IV3 Ràdio, i jo ara pensava com recordes el gol d'en Nando quan marca aquell gol que quedaba ya un parell de minutos para anar a penals. Sí, lo estábamos ya todos, es que habíamos tenido opciones antes, entonces ansiosos porque llegase, se veía venir, pero, y bueno, pues eso fue un estallido de júbilo impresionante. Es que el recuerdo que tengo sobre todo es de ver la afición que estaba en esa portería como lo celebró, ¿no? Me pillaba justo enfrente y fue extraordinario, ¿no? Incluso el segundo gol también, además de una jugada muy bonita. Y no, tengo un recuerdo de esa promoción, en todo lo que es la promoción, los dos partidos, Universidad de Oviedo y, hombre, lógicamente Guernica era el último y era el que más queda, pero tengo un recuerdo muy bueno porque la verdad es que fuimos superiores en las dos eliminatorias. O sea, eso todavía te da más, te gratifica más. Porque no es que has subido porque has tenido una jugada en concreto o has tenido suerte, tal, no. La sensación es que el equipo era superior. De hecho, al acabar el partido, el entrenador del Guernica me lo reconoció así en una pequeña charla que tuvimos, ¿no? Éramos dominadores del juego y de la eliminatoria. Entonces, bueno, eso te da todavía, lo saboreas mejor. I ara ja m'agradaria estirar-li un poc, ja que ha viscut tantes experiències. Què li recomanes, per exemple, ara a l'Atlètic Balears per aconseguir un ascens? Aquesta és bona, Perquè, a veure, ha viscut de tot, més coses, ha viscut ascensos, ha viscut problemes... Què han de fer? Mira, lo primero es que yo ya llevo mucho tiempo fuera y no tengo el conocimiento para poder hablar de ello. Segundo, no soy la persona para recomendar nada, ni al Atlético Baleares ni a ningún club. Yo puedo aportar en lo que es un poco mi experiencia cosas generales, ¿no? Pero estamos hablando de una cosa muy complicada, muy complicada. Un club, lo más importante que tiene que tener un club es un poco las estructuras claras. O sea, si tú no tienes las estructuras claras, pues vas a depender de un día que hace sol, un día que el viento te ayuda o viene una tempestad y te tira medio techo abajo. Entonces es muy importante tener una estructura sólida
y luego a partir de ahí, pues dependiendo de tus posibilidades, pues ir marcándose objetivos. Pero los objetivos no se consiguen siempre el primer año, ni la primera temporada. O sea, hay muchos equipos que podríamos ponerlos como ejemplo, que tienes que estar 3-4 años insistiendo hasta que consigues un objetivo. Y luego, una vez que lo consigues, viene el segundo paso, que es el más complicado, es mantener lo que has conseguido. Y eso pues es muy difícil hoy en día en el fútbol. O sea, ganar algo en el fútbol, en cualquier país, en cualquier liga, que lo gana uno, Això és el que volia escoltar, perquè és veritat que tens l'exemple, per exemple, d'en Ferguson. Quant d'anys va tardar en aconseguir el primer Manchester de Guardiola. Manchester de Guardiola, sí. Bueno, El pensa Barça que d'en Luis Cruyff, Enrique... en Cruyff quan arriba, Sí, sí. no sé si són 2 o 3 anys, que s'atorba en guanyar... El Luis Enrique, ¿no? Sí. També apareixia, no, Hay que no guanyar res, no. Hay muchos ejemplos. En alguno, a lo mejor el primer año funciona y tal, pero al final hay muchos que necesitan invertir e insistir 3-4 años para ganar una Champions, por ejemplo. Que claro. I això, no, la teva experiència, has viscut que se té aquesta paciència, o el que xerràvem abans del club, el teu darrer club, Bueno, que se va fundar fa no res i ja volen ser els millors? Normalmente no se tiene paciencia. Es que la palabra paciencia És un bé escàs. muy complicada, ¿eh? Paciencia, bueno, sí, ¿cuánto? ¿Cómo? Sí. Ja, Porque ja, es fácil ja. decirlo también, no hay que tener paciencia. Pero bueno, luego viene lo otro, ¿no? ¿Tengo capacidad o tengo mentalidad para tener esa paciencia? Porque al final es eso, ¿no? Pero evidentemente todo tiene un proceso y aun haciendo a veces las cosas bien, no consigues el éxito, te quedas a un paso del éxito. Porque la línea del éxito es muy fina, ¿eh? Es un hilo. Y a veces de conseguir el éxito o no, es eso, es el hito. Y eso es muy complicado porque todo el mundo, o la mayoría, persigue ese éxito. Y hoy en día el nivel está muy igualado, hay mucha competitividad, todo el mundo está preparado y claro, ganar una liga, ganar una copa, ganar un mundial, ¿cuántos equipos participan en un mundial? Siempre hay 6-7 que tienen opciones. Sí. Ara en aquest que vendrà ara, 48 equips participaran. Entonces, claro, tiene que depender de tantas cosas que tú puedas ser el campeón, que a lo mejor tienes muy buen equipo y has hecho todo muy bien y te quedas en semifinales o en cuartos por un detalle, porque la competición es así. Entonces es muy complicado, pero vuelvo a repetir, yo creo que lo más importante es tener una estructura sólida que te permita aguantar las situaciones y en momentos de debilidad pues tener esa paciencia o esos recursos, y en momentos que van las cosas bien pues aprovechar esa inercia, incluso reforzarte en esos estamentos, en esas estructuras para lo que puede venir. Pero repito, aún así es muy complicado. Ojalá acierten, ¿no?, los que persiguen esas cotas, esas... Prendre nota, Sí, prendre nota. pero no es fácil, es complicado. Y luego también está el tema de la insularidad, la isla, Sí. no es fácil. Es que hay muchos puntos a tener en cuenta. Pero I- ojalá lo hagan. I una altra cosa, una curiositat que tenien, durant tots aquests anys has fet una carrera en aquests països, Aràbia Saudita, Egipte, al Marroc també vas estar tatuant, no ho havien dit, però t'han arribat ofertes per tornar aquí a Espanya a entrenar? Sí, hubo un par de ellas. La última fue un equipo que acababa de descender de segunda a segunda B, de una ciudad muy importante, y bueno, querían volver. Quant d'any fa això? No, esto hace justo cuando salí de Tifac, hace 2 años y medio. Estàs calculant Sí. a veure si endevina quin equip és. Sí, entonces han habido otras cosas también de otros equipos, pocas, no ha habido muchas, porque al final tú desapareces de aquí y no existes, ya no eres nadie, ¿eh? Te conocen más allí que aquí, ¿no? Normal. Pero al final era una cosa que sí, que te podía gustar o tal, pero la decisión fue muy clara. Yo no podía abandonar toda una inversión de mi vida que habían hecho esos países, todo mi trabajo, todo donde yo tengo posiblemente mi mercado y en el futuro también, por venir aquí a hacer una experiencia que, bueno, que era muy bonita, era muy atractiva, pero... I que no se té paciència aquí.
Sí, bueno, allí tampoco es. Allí es muy difícil también. Però allà, Lo que pasa allà es que... al Manco estàs nom, Ja estàs dins el Sí, mercat, sí. estàs dins la roda. Estàs. Entonces, es verdad que cuando estás fuera es difícil volver aquí a trabajar, difícil, por muchas cosas es difícil. Pero en ese momento no lo veía. Sí que es verdad que estuve hablando con ellos y, bueno, pero al final dije, que va, ni es el momento, ni creo que sea lo que me conviniese en esa situación. Entonces, bueno, pues he seguido trabajando allí. I jo, abans de les dues preguntes clàssiques, li volia demanar a quin país li agradaria entrenar ara a Toni Cazorla? Bueno, después de estar donde he estado, puedo entrenar en cualquier país. Si abans fèiem la petita broma de que ara te toca Lliga d'Iran, ja per anar... Mare de Déu. Y también puedo decir que hoy en día voy a esos sitios y me encuentro como en mi casa. O sea, para mí no supone un esfuerzo porque ya conozco los países, conozco las costumbres, conozco las carreteras, conozco los aeropuertos, conozco los equipos, conozco la mentalidad. Entonces, bueno, pues ya voy con una experiencia detrás y un conocimiento que es importante, porque se hace todo más llevadero. Pero bueno, me gustaría mucho entrenar en Europa, en un país europeo, por ejemplo. Quin és el que més il·lusió te faria com a somni? No, no lo sé, ninguno en concreto. O sea, hombre, pues tú elegís si tú me dices, oye, quiero entrenar en la Premier. Pues claro, quiero entrenar en la Premier porque es un fútbol que es súper atractivo. Tal. La realidad, pues no vas a entrenar en la Premier. Lo más normal es que no entrenes en la Premier. En la segunda de allí, pues puede ser, pero ¿dominas perfectamente el inglés? No, es muy difícil que entres. ¿Vale? Son cosas así. Sudamérica también me gustaría entrenar. Por ejemplo, me gustaría entrenar en Brasil. No sé por qué, pero es una cosa que siempre he llevado dentro. Y he tenido posibilidades de ir a Ecuador, a Bolivia, a Colombia, a algún sitio de estos, pero nunca se han materializado, ¿no? También un poco por eso de no cambiar de zona. Sí. ¿Vale? Pero en cualquier sitio que salga una cosa que yo vea que puede ser interesante, que es atractiva, que es un proyecto que tal, para mí es suficiente. Perquè tu, el teu vincle amb el club encara es manté? Tens contracte allà o s'ha rescindit? Com No, estàs? claro, yo tuve que llegar a un acuerdo con ellos y... Sí, tú ahora estás alliberado completamente. Claro, tuvimos un fin de contrato amistoso porque ellos necesitaban también contratar un entrenador para seguir en la liga. Claro. De hecho, contrataron un local de allí, un iraquí, que es el que está entrenando. Pero bueno, la posibilidad, yo tengo contacto directo Ja, clar. con todos, con los jugadores, con el presidente, con todos. Entonces, bueno, pues eso está siempre abierto. Pero claro, en esta situación pues hay que esperar, porque en estos momentos es inviable. Estamos todos igual, ¿no? Pensando en que esto se acabe y que vuelva a la normalidad en todo el mundo, pero en especial en esa zona, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues todo se puede volver a reabrir fácil. Jo ara que en Ernest Lot en el Liverpool a lo millor se'n va, Sí. jo crec que... O si un Guardiola se'n va del City, ja està. Hombre, Liverpool estaria bé, li podrien tornar en Gerard. Clar, Estic correcte. Gerard. Sí, correcte, és així. Ves amb Sí. preguntes. I tenim dues preguntes clàssiques. La primera, més si ens pots especificar, gustos musicals. Una cançó que diguis, aquesta cançó vaig amb el cotxe, O quan un vaig estil als de partits, música. o un estil de música. Muy difícil, ¿eh? En general me gusta toda la música. Me gusta más la música, digamos, más de los 80 que la actual, ¿no? Quizás porque también creo que la generación que vivimos esa época disfrutamos la vida de una forma totalmente distinta a la de ahora y fue una época maravillosa, la juventud que tuvimos y todo esto. Y es que son muchas las canciones He escuchado mucha música árabe también, por ejemplo, ¿no? Hay una cantante árabe que es también muy famosa, que es Sherin. Es una mujer egipcia que canta, Sherin y Melissa, y Elisa. Son las grandes cantantes de esa zona. Y, por ejemplo, Sherin me encanta muchísimo como canta. Pero buscar una canción en concreto... Sí, o un grup, o una banda. Bueno, me gustaba mucho Dire Straits. Hombre, Dire Straits, para mí... Bon gust, eh? Sultans of Swing. Supertramp, también en mi época, esos dos grupos
Son para mí, incluso ABBA me encantaba. Estos tres grupos me encantaban. Molt bé, ABBA. Y me sigo escuchando su música y me encanta, ¿no? Pero no sabría decirte una canción en concreto, pues no lo sé. Pues, si me dices Supertramp, pues... Belfast in America. Sí, por ejemplo, o Logical Song. Si me dices Dire Street, pues Sultan of Swing, por ejemplo, ¿no? Sí. O Tunnel of Love, pues cualquiera de las dos son espectaculares, ¿eh? Y bueno, si me dices ABBA, pues que ABBA también tiene muchísimas. Sin ir más lejos, Chiquitita, que es una canción, pues la encuentro espectacular, ¿no? Bueno, hay muchas, ¿no? Dancing on Queen. Yo creo que son grupos, estos tres grupos marcaron muchísimo esa época, ¿no? Y tienen grandísimos álbumes, grandísimas canciones. Seran eterns, realment. Sí, Van passats anys que jo sí, m'agrada. sí, jo creo. Passen generació, no Sí. és una qüestió d'edat. Sí. I l'altra pregunta que feim és, aquí t'enduries a una illa deserta o t'enduries a la guerra o a la fi del món i amb un somriure a la cara? Pot ser del món del futbol i de la vida personal. No, yo me llevaría a mi familia, sin ninguna duda. O sea, para mí la familia es... Que a més tens el condicionant i ho deus patir i que no és fàcil, que sempre parteixes i no els tens al teu costat. Claro. Aquest sacrifici. Todo el mundo a veces me dice lo mismo, ¿no? Joder, yo me iría también si me saliese algo, tal. Bueno, no todo el mundo está preparado para irse fuera, para estar fuera y para renunciar a ciertas cosas que no las puedes volver a tener y que no las vives. Yo, por ejemplo, mis hijos han estado mucho tiempo sin mí y yo sin ellos. Quina edat O mi tenen mujer. els teus fills? Bueno, mi hija tiene ya 25 o 26 años, ha hecho 26, mi hijo tiene 19, pero claro, muchos días, muchos años que yo no he estado con ellos y ellos sin mí, y mi mujer igual. Entonces eso lo has perdido, no lo has podido vivir, lo has perdido, eso no tiene precio. Lo que pasa es que hemos tenido la suerte de que, bueno, ellos lo han llevado muy bien, han entendido muy bien mi profesión, me han apoyado siempre y, bueno, pues lo hemos llevado lo mejor posible. Y eso es muy importante porque tú no puedes estar fuera si la familia no te apoya. Eso es básico. Perquè si tu en qualsevol moment t'haguessin dit no te'n vagis, necessitant que estiguis aquí, tu haguessis renunciat a tot, m'imagino. Claro, ¿qué haces? Es normal. Y por eso te digo que en ese sentido, porque conozco compañeros que han tenido que volver porque no le ha acompañado por ciertos motivos, a veces económicos, a veces de salud, a veces de relación, pues han tenido que volver porque la distancia pues, rompía un poco esa vida. Y eso es muy importante. Yo he tenido la suerte de que mi familia siempre me ha apoyado y lo ha entendido y lo ha valorado, lo ha sufrido y sin eso no puedes. Eso para mí es lo más importante. I ara aprofites aquest temps de qualitat del que estiguis aquí Sí. també per recuperar un poc... Claro, pero bueno, es lo que te he dicho antes. Eso pasó y ya no lo has disfrutado, no lo has tenido y no vuelve. Es un precio que tienes que pagar. Això sí, tens experiències per contar cada dia, ara mateix. Sí, la verdad es que sí, son muchos años. Yo ya llevo 31 años como entrenador. Empecé en el año 95, son muchas cosas. Upa, i això? Hòstia, què ha passat? Susto. Hem tingut un petit ensurt Vale, amb aquest no? atrezzo. No, jo mos estan escoltant des de Sí. per allà, encara tindrà un ensurt. Bé, un final accidentat. Algún dron que se ha acercado por la... Toni Cazorla, mira que era un moment intens, repassant els sacrificis que un ha de fer quan ha de partir, i ara ja per anar acabant, m'imagino que estàs un poquet pendent amb el telèfon, a veure si arriba una cridada, no? Bueno, eso siempre que estás aquí, estás A pendiente. veure si acabar el programa. Bueno. Jo l'he telefonat aquesta setmana i deu dir ja està bé, Sí. Dimecres. No, bueno, lo que pasa es que en esta profesión, a mí me ha ocurrido muchas veces, ¿no? De salir de hoy para mañana. Llamarte y decir, venga, hablar 3 o 4 cosas, arreglar el tema y por la noche te mandan los billetes y sales enseguida de viaje. Entonces, como yo digo, yo siempre la maleta cuando llego a casa, No la desfas. las cosas estándar que siempre llevo las dejo dentro Ostres.
echo un poco de grasa a las ruedas para que no se oxiden, ¿eh? Se trolei. Y pensando que no estén mucho tiempo paradas, ¿eh? Y a esperar a volver a llenarla de ropa de temporada, si és invierno, invierno, i si és verano, verano, i salir corriendo. I què aprofites per fer ara aquests dies, o aquestes setmanes que hi ha I dus que per posi aquí? això també a Ah, sí? la maleta. Ah, mira. Muchas gracias, qué bonito. Pues nada, aprovechando de estar con la familia, con los amigos, bueno, arreglando también situaciones personales del día a día que cuando no estás las dejas aparcadas o son más difíciles de resolver, y también temas así de médicos, de cosas de estas que intentas adelantar o aprovechar para hacerte, porque cuando estás fuera es más complicado. I mires futbol? Has anat, jo sé, a Somos, has anat a veure qualque partit? No, no he ido, esta vez no. Estuve, en un periodo que estuve de 5 o 6 días de vacaciones sí que estuve, pero ahora no me ha dado tiempo. Bueno, sí, intento ver un poquito ahora que estoy aquí, sobre todo, porque cuando estoy fuera es más complicado en Mallorca. Y bueno, el otro día vi el partido de la selección. La verdad es que llega uno saturado, Desconnectat, Llega saturado porque És un tema que també de vegades xerram, que quan acaba... no solo porque cuando acabas, sino porque al final ya seleccionas. No puedes verlo todo ni estar en todo porque al final no ves nada. Y además piensa que cuando estás trabajando que no paras de ver partidos. Clar. Partidos tuyos de tu liga. Y luego, pues si puedes ver otras ligas, o la Liga Española, o el Mallorca, lo que sea, pues intentas verlo. Pero ya te digo, no tienes tan poco tiempo para ver tanto. Y cuando llegas saturado. Yo, casi que si me dices, hoy juega fulanito contra menganito y tal, y digo, pues mira, no lo voy a ver. Mira una sèrie. Me'n vaig al portitxó a la caminada. No lo voy a ver. Y me gusta mucho el fútbol y tal, pero que va, ya como que te acostumbras a centrarte en lo que verdaderamente te importa y te ocupa, que es tu parcela, tu equipo, tu liga y todo esto. Y ahí te vuelcas, cada semana ves 3 o 4 partidos del rival y más el partido que tú has jugado, y acabas saturado. Llega un momento, yo no sé, me gustaría un día contabilizar todos los partidos que he visto en mi vida, desde que empecé a entrenar, porque me acuerdo que cuando estaba en el Mallorca también, los primeros años ayudaba en la secretaría técnica. Ah, clar. Me acuerdo que... Qui estava en aquell moment? No, estaba Pepe Bonet y Nando Pons, era la época de Mateo Alemany, y había gente que estaba específicamente en la secretaría técnica y luego algunos entrenadores que colaborábamos. Y yo me acuerdo que llevaba 5 o 6 ligas, la francesa, la belga, la portuguesa, la argentina y no sé si alguna otra más. Y no sé, me he visto infinidad de jugadores, que luego algunos vinieron a Mallorca y otros no pudieron llegar, i totes les lligues controlades. Ara ja mos has de dir qualcun que recomanessis, que diguis si aquesta està bé i que al final Nando Pons el fitxés. No, si te'n recordes. Hay muchísimos, porque además hubo muchos que estaban en una lista de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, pero sí hicimos un escaneo de todas las ligas donde el Mallorca podía coger futbolistas por mercado, y había un listado de futbolistas increíbles, y eso fue, bueno, me acuerdo que era todo el día viendo fútbol, aparte de entrenar. O sea que, Claro, us acaba avorrit. Saturat. O sea que... Acabant nosaltres moltes vegades veient a No, llega un momento también que necesitas parar y desconectar, porque si no te pones a ver un partido y no ves nada. Ja. Ves todo lo mismo, entonces tampoco es bueno eso. Hay que separarse un poquito Sí, va. Oxigenar-se també. y pensar y ver otras cosas, y luego cuando está uno un poco ya más recuperado, más centrado, volver a ver y tener la concentración más clara y más nítida. Bon missatge, bon aprenentatge, Bon bona lliçó per acabar. Sí. Per nosaltres ha estat un gust. Un plaer. No, igualmente. Encantado de haber podido venir aquí, estar con vosotros, charlar un rato y bueno, daros la enhorabuena por vuestro programa, y también ya me he informado de toda la gente que ha ido pasando por aquí y la que pasará. I recomençar, Sí. sí. Y bueno, es bueno también que se toquen no solamente el aspecto deportivo, sino otros aspectos personales de lo que es la vida, que también hay curiosidades y que son importantes también escucharlas y conocerlas. En el Así teu que cas, también- que ets una enciclopèdia. Bueno, lo dejaremos en un librito pequeño. Y nada,
daros también la enhorabuena a vosotros y he estado muy a gusto y aquí en vuestra casa. Y... Tot i aquest accident que molt... Bueno, T'estàs acostumat a aquestes coses. estas son las cosas Sí, que, sí, del directo, no pasa ¿no? nada. Las cosas del directo, ¿no? Sí. Ya está. Así que nada. Gràcies. Un plaer, Toni, i estarem pendents del teu següent destí i a veure si... Nos vemos pronto. Més endavant, allà on sigui, a veure en segur. quin país, però Sí, ojalà, Toni Cazorla ojalà. que torni a ser Bancates. Ojalá, gracias, muy amable. I les paraules d'un rodamons que han dit i ple d'experiència, el Marc. Han gaudit, i això quedarà també en el caparrí. Sí. I d'una setmana més ja hem perdut el compte, 25? 25. 25. 25. Noces de plata. Nossos de plata, Que amb bé, Toni eh? Cazorla. 25, sí, Era el sí. petit aniversari d'aquestes històries del Bor, però anirem cap a les d'or i diamant i molt més enllà. Ara, passeta a passeta, fins al retrobament, ja ho sabeu, gaudiu de la vida. I amb música dels 80.